Bienvenidos a Detrás del Set, un nuevo podcast en donde se van a enterar de todo lo que sucede en el cine. Yo soy Ale Fernández y estoy acompañada de Jared Ruiz. Así es. Sí, no, pues que está difícil, ¿eh? Jared Ruiz ahí está complicado. Bueno, el día de hoy tenemos a nuestro padrino. Nuestro primer episodio lo tenemos apadrinado por el querido Saúl Meléndez. Les vamos a hablar un poquito de lo que es su trayectoria, ¿sí? Saúl Meléndez es un artista escénico con más de 30 años de experiencia en sus facetas de actor, director de escena y pedagogo. Se forma en Jalapa con Abraham Oceransky y también tiene como mentores a Luis de Tavira y a José Caballero. Participa en el proyecto de San Cayetano de Casa del Teatro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y en Casa Sur. Participó en el equipo fundador de la Facultad de Artes de Yucatán, estado donde también fue director de Artes Escénicas del Instituto de Cultura, así como subdirector nacional del Teatro de Lima, Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha colaborado en TV Azteca en las áreas de novela y análisis político. Desde sus inicios ha sido formador y director de actores. Conoce las comunidades de artes escénicas prácticamente de toda la República por su trabajo como tallerista y jurado en gran cantidad de eventos. Pues bueno, ¡Bienvenido, Saúl! ¿Cómo estás? Bravo, gracias. ¿Sí? Qué buena onda, estamos abriendo este bebé. Ajá, Claro, que eres nuestro recién padrino. este barquito que navegue mucho. Este Sí. primer episodio que les vamos a decir que lo pueden ver en vivo, ahorita está sucediendo en vivo, ya sea en la plataforma de Periódico El Vigía o en la plataforma de Ciclo de Cine Independiente. Ahí andamos con el nombre de... Ciclo de Cine Independiente, y si lo quieren después escuchar, lo pueden hacer en diferentes plataformas como Spotify, Ajá. Apple Music, Amazon Music, Overcast, Pocket Cast Pocket o Cast. YouTube. Y vamos a tener una súper plática con Sí, nuestro primer invitado del podcast. Oh, Su qué padrino, bien. ¿eh? Claro, nos va a estar platicando perfecto. sobre creación de personaje. Listo. Listo, Listo, bueno, perfecto. no puede estar más listo. Ok. Pero antes de iniciar, vamos a conocer a nuestros patrocinadores. ¿Te parece, Jared? Perfecto, vamos. Pues bueno, Saúl, Ya estamos de regreso en nuestro primer episodio del nuevo podcast Detrás del Set, en donde nos vamos a enterar de todo lo que sucede en el cine. Y hoy estamos de manteles largos con nuestro primer invitado, el padrino de este podcast. Aquí lo tenemos. Ay, Saúl, gracias Saúl por estar con Meléndez. nosotros. muchas gracias, qué bien. Estoy muy contento de que estemos aquí con mantel largo. sí, Claro. ¿no? Sí. pero usted. Claro. Pues yo la verdad sí tengo mucha curiosidad, ¿no? Son 30 años de trayectoria. ¿De dónde empieza? ¿Dónde empieza este llamado a las artes escénicas? ¿Cuándo? No, pues mira, como mucha gente, creo que muchos de nosotros pasamos por un proceso similar. Ajá. Yo no pensaba dedicarme a eso en mi vida, yo tuve como otras expectativas, pero siempre fui un espectador de teatro. Desde niño me llevaban mucho al teatro, entonces en los 60s en la Ciudad de México, pues Ok. todos los musicales que se estrenaban, todos los musicales, ¿no? Godspell, ¿Alguno? Pippin, Vaselina, Ok, ya. todo ¿Alguno que destaque de todos esos? todos esos. Todos. Sí, Ok. sí, porque entonces ir al teatro era un gran evento y las familias pues gastaban dinero, compraban los boletos antes, Claro, iba a hacer una claro. salida, luego a cenar. Y así como niño pues fui conociendo el teatro, y ya después cuando entré a estudiar en la UNAM, no estudiaba teatro, estudiaba medicina veterinaria. Algo un Y, poco diferente. Sí, pero al mismo tiempo entré a los talleres de teatro en la UNAM, y ahí es donde me di cuenta que se podía estudiar teatro y se podía ser profesional. Y así es como entré. Y entonces, mientras hacía la carrera de veterinaria, también empecé a hacer teatro, y rápidamente tuve que decidir un camino, Claro. y me fui por ahí. Y una vez entrando por ese camino, pues lo que siguió fue también el cine, porque también yo era un gran espectador de cine. Ahí en el barrio había un cine de barrio Ujú. que se llamaba el Cine de la Viga, y eran 3 películas por 3 pesos. Ok. Y además vendían unas tortas de milanesa como $1.20, Ajá. que eran como de cartón. Una Ok. telera, pero la milanesa era algo duro, así capeado, Tieso, pues sí, tieso. pero de eso. Pero se disfrutaba con las 3 Exacto, películas. entonces pues yo creo que por el gusto es como entras, mucha gente hemos entrado así, y dejas a un lado otros planes. Ajá. Y entonces, bueno, para mí todo era un regalo. Yo empecé a trabajar con la gente importante con la que he trabajado,
Pues por Claro. puro deseo y voluntad. Varias veces fue pararme enfrente de la gente y decirle, oye, yo soy un estudiante o quisiera ver si te puedo ayudar en lo que estés haciendo Claro. o puedo entrar a tu compañía o puedo... Y así se van abriendo puertas y luego una cosa te lleva a la otra. Y tuve la gran fortuna de conocer gente pues muy talentosa, muy comprometida y que de alguna manera se formó al mismo tiempo que yo. Y entonces Ujú. eso hizo que pues me permitió generar amistades y trayectorias compartidas con mucha gente importante de hoy en el panorama, sobre todo el panorama Claro. actoral, bueno, y creativo también en el mundo del cine, porque casi todas esas figuras vienen del teatro, porque todavía no hay una técnica de actuación de cine como tal, o sea, hay lenguaje Ok. cinematográfico que tú Claro. aprendes como actor, pero la construcción del personaje viene del mundo teatral. Ahí es donde se inventó y desde ahí Claro. Que es se de lo que maneja. vamos a hablar, de la creación del personaje. Ujú. Pero ahorita tú nos empiezas a contar la historia. Tu camino inicial era de actor. Sí. ¿En qué momento cambió? Pues generalmente, bueno, como cambia cuando no hay quien quiera pararse afuera del foro para Ajá. dirigir, ¿no? Entonces, Ok. así como todos queremos estar actuando, pero alguien tiene que Que hacerlo estar porque ya detrás. se fue el Sí. maestro o te va empujando. Oceransky, que fue mi maestro de teatro importante, porque tuve muchos maestros antes, Claro. pero con quien sí agarré, digamos, un discurso, una poética o el sabor, como quieran decirlo, fue con él y él me empezaba a empujar de pronto. Supongo que veía alguna Actitud. Claro, sí. aptitud, exacto. Sí, no es una cualidad ni es una habilidad, sino como eso, una aptitud que se ve en la actitud, ¿no? Y entonces Mm. yo creo que me empujaba y yo empezaba a hacer eso. Y luego me integré en un grupo de teatro muy importante, entonces el Taller del Sótano, de los primeros grupos con los que se empezó a viajar el teatro mexicano, que no era el teatro comercial producido por Televisa, que era el que viajaba por toda América Latina. Fue de los primeros grupos en viajar por América Latina y con ese grupo, pues de plano había proyectos donde yo me quedaba fuera haciendo la parte técnica o la asistencia de dirección o la dramaturgia y ta. Y ahí ya vas quedando de ese lado, ¿no? Pero me imagino que es algo que ahorita en este momento te llena. Te has enfocado muchísimo a estar en esa parte de atrás como pedagogo, como maestro y sobre todo a orientar a muchos actores en ese crecimiento que tienen. Sí, porque es cierto que hay es una especie de, eh, lo vas como, te vas llenando de eso, va llenando tus ideas y va llenando tu mente y luego ya lo estás haciendo todo el tiempo. Y entonces lo mejor es encontrarte gente que sea cómplice y que diga, sí, yo quiero que tú me dirijas o yo quiero que tú trabajes conmigo desde la pedagogía, porque como yo no me Claro. puedo ver, necesito a alguien en quien confiar. No es que sepas más que los actores o tengas una serie de conocimientos especiales, sino que eres la mirada privilegiada que está afuera y que le puedes ir Exacto. a cualquiera, le puedes decir, oye, es que yo veo esto o está pasando tal cosa o De tal una manera más vez objetiva, ¿no? Claro. sí, Podría ser. deberías hacerlo. Y como hay una idea en común que entiendes, entonces la idea en común te guía. Yo he trabajado, por ejemplo, una vez trabajé con Claudio Obregón en una telenovela. Y Claudio Obregón, bueno, para mí es un actor emblemático del cine mexicano, ¿no? De la televisión, del teatro, y es admirable. Y entonces yo decía, ¿qué le voy a decir a Claudio Obregón? Y entonces, claro, pues no le dije nada. Y entonces él fue el que me decía, él me decía, oye, ven. A ver, ¿no crees que estoy aquí muy botado? ¿Te parece que soy un ranchero? Se ponía el sombrero, Ajá. así me veo como ranchero. Y yo así, no, pues sí, o no, mejor no se ponga el sombrero, o sea, así como Ok. te va guiando. También me tocó trabajar en una telenovela con Roberto Cobo, porque justo estaba viendo Los Olvidados, la película de Buñuel, donde él Ajá. hacía el Jaibo. No, el Jaibo, ese personaje maravilloso, increíblemente progresista, como si ahí en ese tipo, son los personajes que ves hoy en las series y en el cine, ¿no? Un chico supernatural, muy joven, criminal, pero tratando de liberarse de eso, muy carismático y a la vez te da miedo. Bueno,
pues ese era el Jaibo, ¿no? Un personaje hecho en cine mexicano en los 50s. Y un día me tocó trabajar con él. Y también fue como, ahí está, yo ni sabía que iba a estar. Está el maestro Cobo. ¿Cómo? Sí, él va a ser un personaje, un chamán. Entonces, ¿dónde está? Y ya fui al set, porque ya estaba en el set. Y ahí estaba, no podía, ya estaba mal, yo creo que del riñón. Y entonces tenía muy hinchadas las piernas y estaba sentado todo el tiempo. Pero yo entré ahí como, le dije, maestro, ve cómo está. Y claro, la mayor parte de la gente en el set ni lo conocía. Okay. Porque es así como la gente de producción, muy joven y todo. Y es ahí un viejito que está. Y yo, maestro, ¿cómo? Y qué gusto estarle, ¿qué le puedo hacer? ¿Le puedo ayudar? Y entonces la gente te dice cosas, algunas cosas, y eso te va formando para la pedagogía. Claro. ¿No? Y entonces, perdón, pero entonces escuchar no solamente es una parte del que debe hacer el actor, sino que también el que está del otro lado también es importante. Es que si no escuchas, no entiendes nada, no puedes. A veces sucede que estás viendo tu proyecto y se vuelve como una pantalla que tienes aquí enfrente, así, y que no te deja ver lo que realmente está pasando, porque tú ves lo que imaginaste, pero no lo que está ahí. Y entonces luego te llevas una sorpresa porque las cosas no resultan como querías y no te diste cuenta, porque estás cegado. Entonces, sobre todo tienes que ver con objetividad para poder tener eres como vigía, el vigía. Como el vigía. ¡Bravo! Eres como el vigía que está ahí en la torre y que es el que tiene que decir, oigan, ya nos estamos yendo para el otro lado, ¿no? Esto no, o ahí viene una tormenta, o se está moviendo, o no se mueve nada. Y entonces quizá, qué bueno que dices eso, porque quizá es la cualidad más importante que tienes que tener para dirigir actores y para formar también, ¿no? Y esta faceta como maestro, ¿cómo consideras tú que ha enriquecido tu propio proceso como actor creativo, tu propio proceso creativo como actor? No sé, pero sí sé que yo no quería dar clase. O sea, yo empecé a dar clase porque justamente José Caballero fui su asistente de dirección en unos proyectos y entonces me dijo, ahora te toca ir a dar clase. Y yo, no, perdón, Pepe, no puedo dar clase. ¿De qué? De actuación. No, ¿cómo crees? Es imposible, no, ¿cómo no? Tienes que hacerlo. Y yo, bueno, lo hice a regañadientes. Okay. Fui al CUT del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y entré como adjunto a la clase. Y claro, ya estando en la clase ya entendí todo. Claro que tienes que dar clase. Y ahí ya me volví un apasionado de la pedagogía y que es, sinceramente, lo que más disfruto hasta la fecha. O sea, ya ahora, mis más 60 y tantos, disfruto mucho más la pedagogía que la dirección. Y bueno, la actuación es como un dulce, la actuación es para pasar. Siempre está ahí, ¿no? Sí, exacto. No, la actuación es como una gloria, pero de esas que compras en Monterrey, ¿no? Sí, que está muy bueno. Y también, digo, no solamente eres maestro, sino que eso te ha llevado a ser juez calificador en diferentes eventos en más de 20 estados de nuestro país. Sí. ¿Qué es lo que buscas o lo que ves cuando estás precisamente haciendo de juez en estos eventos para decir, ok, ellos van por buen camino? Pues mira, justamente hablábamos antes de empezar este podcast sobre la dificultad que implica juzgar algo, que yo diría que más que juzgar, yo sí quisiera usar el término que usan los artistas visuales, que es la curaduría, ¿no? Curar algo, curar un festival, que suena menos horrible que juzgar, aunque esté basado en eso. Pero es importante que tengas un sentido de las cosas y que desde mi punto de vista no se trata de buscar lo mejor de lo mejor. O sea, decir voy a agrupar algo poniendo lo mejor que encuentre de todo, no te lleva a un buen término. Piénsalo en la comida. Claro. No se trata de ir a un lugar y comprar los mejores ingredientes, sino los ingredientes adecuados para lo que estás buscando. Y lo mismo cuando estás curando un festival, o vas, por ejemplo, a una muestra estatal de teatro o a un festival de cine. No puedes decir, yo voy a agarrar
lo que tenga mayor calidad y lo voy a juntar y entonces el festival va a ser bueno. Porque no tiene sentido, tienes que encontrar una línea y decir qué combina con qué, por qué alguien tendría que estar allí, aunque tenga un nivel distinto a otra propuesta. Porque eso de pronto pudiera ser una limitante. Aquí están todos la gente chipocluda y solamente, y luego allá hay otro festival donde entran los chiquitos. No, la cosa es que los mezclas de qué manera para que quien va al festival tenga un discurso sobre algo, sobre la región, sobre la temática, sobre la época, no sé, sobre la técnica, la innovación en la técnica. Y ahí puedes encontrar a lo mejor un proyecto que es un corto súper producido, que está buscando esa innovación, pero también puedes encontrarte algo hecho con 2 pesos que no está súper producido, pero es muy innovador. Claro. Y juntos caben, no van a eliminarse uno al otro, ¿no? Y eso a veces es difícil. Y en el caso de lo actoral es horrible porque esos son las personas. Claro. Ya no es la película, sino es alguien que está actuando. Ya no es una cuestión técnica. Ya dices, esta persona se aprueba y esta persona no. Sí. Eso es muy peliagudo. ¿Tú crees que un actor nace o se hace? No, pues por supuesto que se hace. Es decir, hay gente que nace con la estrella de ir a los foros, a las cámaras, a los escenarios, o con el legado, porque también hay gente que viene de dinastías o claro, que crece en un ambiente donde eso pues, es más común. Pero ese digamos que es como la posibilidad de que vas a llegar a eso. Pero nadie se hace sin trabajar. Claro. No hay manera, o sea, puedes figurar en el cine, puedes tener un proyecto, 2 proyectos en tu vida, donde lo hiciste un poco como el Borras, ¿no? Que estuviste ahí y todo funcionó. Pero eso sale muy mal. Ya lo hemos visto, ¿no? Y partiendo de esto, ¿cómo definiría usted el talento? O si es que... Pues mira, yo más bien haría una analogía con un concepto que más bien viene de la filosofía, pero que sería muy certero. Quizá el talento mayor del talento es el talento. Es decir, el talento se construye. Construir el talento, ese es el talento. Porque el talento no es algo regalado. O sea, alguien que está abajo, tiene alguna habilidad, sí la tiene, pero ya sabe cualquiera, jugar al trompo, echar volados, hacer un helado, coser, lo que sea que hagas, puedes tener talento, pero si no lo trabajas, se acaba, no sirve. Y si lo tienes y lo trabajas un poco, vas creando más talento, te vuelves talentoso porque lo deseas. Y en su experiencia, formando tantos actores, ¿qué habilidades considera usted que a veces se pasan por alto, ¿no? Que, digamos, ¿no? Tal vez trabajar la memoria, pues es algo muy importante, trabajar el cuerpo, pero ¿qué habilidades muchas veces se pasan por alto al momento de formarse como actores? Pues a veces pienso que se olvida que los actores, las actrices, tienen que decirle algo a la gente. O sea, que lo más importante es la capacidad de decir las cosas, y no me refiero solo a la palabra o la comunicación, sino de darle sentido a las cosas para otro. Entonces, eso implica una actitud, implica una personalidad, implica una energía, implica un deseo, muchas cosas juntas que hacen que alguien sea capaz de darle a otra persona sentido a las cosas, ¿no? Tal vez esto tú no lo ves en el día a día, pero yo te lo muestro y entonces encuentras sentido en eso. Dices, yo lo vi en ese personaje y ya lo entendí. Y quizá esa sería una cosa que sí es Me gustaría importante. que platicáramos ahorita cuál es la diferencia entre el actor de cine y el actor de teatro. Claro. Pero antes de eso, vamos a conocer a nuestros patrocinadores. Qué bien.
Estamos de regreso en Detrás del Set, el podcast donde nos vamos a enterar de todo lo que sucede en el cine. Y hoy tenemos a nuestro invitado, quien es padrino de nuestro primer episodio. Importante. Claro, de Detrás del Set. Saúl, gracias por estar con nosotros. Y nos quedamos platicando justamente de la diferencia sobre el actor de teatro y el actor de cine. Sí, yo creo que la diferencia radica, por supuesto, en ciertas características técnicas del lenguaje. O sea, tienes que, en el teatro hay un lenguaje con sus convenciones, basadas en el edificio, basadas en la disposición de los teatros, y en el cine, pues está el lenguaje cinematográfico, que tiene que ver con el encuadre y lo que sucede justamente en la cámara, en el encuadre de la cámara, y que ese es el mundo. Entonces, bueno, primero tienes que entender esa diferencia del lenguaje, que la cámara es quien va a ordenar las cosas del mundo y que tú eres alguien que habita en ese cuadrito. O sea, en el cine lo que existe es lo que está en el cuadro, ya sea que se le mencione o que aparezca. Entonces, eso es en primera instancia. En segunda, pues hay una cosa muy sutil de técnica en relación al manejo del cuerpo y de la expresión. O sea, muchas veces tienes que saber justo qué es lo que se está viendo y qué tono es el que se está buscando para que tú matices tu expresión. Y en tercer lugar, pues tiene que ver con la posibilidad de trabajar desde el mundo interno. Muchas veces en el cine, la cámara tiene como la cualidad de captar lo que, o aparentemente capta lo que está pasando dentro de ti. El con pensamiento, los ojos, ¿no? A través de la mirada, a través de la presencia, como que uno lo que ve en general en la actuación es que el personaje piensa. Eso es lo que sucede en la ficción. El personaje no es cómo se mueve o qué tanto grita o cómo besa, sino cómo piensa, qué es lo que está pensando, porque eso es lo que te va contando la historia. Y la cámara tiene la cualidad de meterse a eso. Y entonces es importante que cuando tú estás en el cuadro, sí tengas esa vida interior. Yo tengo una duda, digo, nosotros que hemos tenido ciertas puestas en escena, en teatro, se siente una energía que viene desde el público y que ayuda a desarrollar el personaje, la escena, y hace cada función distinta. Y ese intercambio de energías creo que alimenta muy cañón todo este proceso creativo. Pero en el cine, ¿dónde el actor pudiera encontrar esa carga, ese intercambio de energías que se encuentra en el teatro? Pues en el cine, tienes razón, no viene del público, no viene no es un hecho vivo, porque no está terminado, simplemente se está haciendo y ya cuando se edite y se presente, ya estará terminado, mientras no. Y probablemente venga del otro actor. Ese es tu límite. Es decir, claro, pues me dirás, hay escenas donde no hay otros actores, bueno, pero en general lo que tienes es al otro personaje, al otro intérprete, a los otros. Y además una serie de necesidades técnicas muy grandes, donde tú estás muy limitado en cuestiones de pronto de cómo vas a hablar, dónde vas a hablar, a dónde te diriges, dónde te tienes que detener, que tienes que hacer una pausa en medio del diálogo para que suceda algo, un cambio, etc. Entonces, de lo que te tomas, yo pienso, es de los otros y justamente de la manera en que interiorizaste el mundo de esa ficción. Que hace rato mencionabas algo que me llama mucho la atención, ¿no? El pensamiento. Sería algo primordial, ¿no? ¿Qué está pensando ese personaje? ¿Cómo llegas ahí a saber qué tiene que pensar? O sea, o cómo va a pensar ese otro a diferencia de uno o del actor mismo. ¿Cuál sería el primer paso que debería tomar el actor? Al recibir el guión y decir, ok, voy a hacer este personaje, ¿y ahora qué hago? El primer paso es conocer lo que está recibiendo. O sea, si se fijan, por ejemplo, se llama la parte. La gente, bueno, no lo sabemos todos, pero te dan tu parte de la obra, tu parte de la película, y es un pedazo, el pedazo donde hablas generalmente, y así se llama la parte. Porque cuando en el teatro no se podían imprimir los textos, sino que se escribían a mano, pues no escribían la obra completa para todo el mundo. Uno. Cada quien decía, aquí están tus líneas, ¿no? Entonces,
esa manera de trabajar la parte se viene jalando hasta nuestros días y no es muy buena. Tú tienes que leer el guión completo, pedirlo, vamos a pedirlo, rogar para que te lo den y que puedas entender en primer lugar cuál es el mundo al que te estás enfrentando y ese personaje que a ti te toca construir, cómo juega, cómo caray juega en ese mundo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su arco? ¿Para qué está ahí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa si ese personaje no está ahí y entonces ya no funciona la película, o etcétera? Entonces, el texto es el mundo donde tú vas a crear ese personaje y lo tienes que conocer. Y los pensamientos no se pueden manipular. Ya lo sabemos. El pensamiento llega y es como la emoción, Claro. es libre, llega, no lo manipulo. Pero entonces lo que sí puedo hacer es tener una guía de esa dimensión y esperar que el pensamiento se acomode a eso. No quiere decir que estás pensando lo que el personaje piensa. Eso es un poco una mentira. Estás pensando lo que sea, pero eso tiene que irse encauzando a la Al momento que narrativa, estás. Sí, claro. a ese mundo. O sea, no deberías salirte del mundo. O sea, por ejemplo, no puedes estar pensando en que tienes que pagar la letra de la camioneta mientras estás en la escena, porque eso seguramente no tiene que ver. Ujú. Y si funciona será una chiripada. Pero a lo mejor estás pensando en cosas que tú consideras cercanas a esa dimensión y a ese mundo, como es en la realidad. Pensamos las cosas que nos obsesionan y los personajes pues también. Entonces buscas como Claro. guías por ahí. O sea, genera una sustitución, ¿no? Partiendo de uno en inspiración con el texto, pudiera decirse de esa No es manera. inspiración, el texto es mucho más que inspiración, el texto son las instrucciones del mundo. Es como si te dieran, miren, la ficción no es la realidad, también eso es algo muy importante. Una película no es la realidad, es como un constructo artificial completamente. Está diseñado, todo lo que sucede ahí es porque alguien quiso que sucediera de esa manera. Por lo tanto, sigue otras leyes, no sigue las leyes de la realidad, sino las leyes de la película misma, que alguien las inventó. Pero eso no quiere decir que no sea poderoso, porque justamente como no podemos ver la realidad directamente, no la entendemos, vivimos en ella y a ver que me diga alguien de qué se trata vivir, Ok. ¿no? No podemos entenderlo. Entonces, la ficción, el arte escénico, muchas veces te permite ver la realidad de otra manera y tal vez, quizá, entender un poquito más de la realidad a partir de lo que ves en la ficción. Pero la ficción es un diseño. Entonces, todo lo que está ahí vino de la cabeza de alguien. Y el actor, la actriz, también está poniendo esa parte que le toca en una creación totalmente artificial que después como espectador, pues yo voy a jugar la convención de que esa es la realidad, aunque yo sé que no es, ¿no? Claro. Y existe, hace ratito que Jared preguntaba, existe un debate, yo veo, con diferentes actores, cada uno tiene su propia manera o técnica para trabajar, Ujú. pero el personaje parte del actor o puede ser un ente ajeno al actor en sí. Pues tienes razón, ese debate existe y yo pienso que es un debate que nunca va a desaparecer porque yo creo que pueden ser las dos formas. O sea, puede partir del actor o puede ser externo al actor, pero lo que sí tiene que pasar es que en un momento se fundan. Eso sí tiene que pasar. O sea, hay un momento donde el actor y el personaje no están tan divididos. Tiene que pasar eso. No importa entonces Claro. tú por dónde llegaste. Si entraste a la casa por la ventana o por la puerta o por la chimenea, pero tienes que entrar a la casa. Y al final, ¿por qué digo esto? No porque te transformes en el personaje o el personaje baje del cielo y te tome, sino porque pues, el personaje no tiene ojos, no tiene voz, no tiene pies, no tiene boca. Tú sí las tienes y se las prestas al personaje, como quieras verlo. Y el personaje dice cosas que a lo mejor tú no dirías, vive cosas que a lo mejor tú no vivirías, pero a través de tu ser, de tu cuerpo, de tu voz, de tus emociones. Y la emoción es un asunto en la construcción. La emoción, a veces la gente pensamos que las emociones son la guía, los buenos actores son los que se emocionan. Pero no, los buenos actores y actrices son los que emocionan a quien los ve. Claro. No que se emocionan, ¿no? Sí, porque Necesariamente. si la persona o el público que está viendo no siente nada,
aunque tú te hayas deshecho, Claro. pues es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Porque el Exacto. objetivo no se está logrando. Sí. Y partiendo de esto, creo que últimamente hemos visto una tendencia en el proceso de selección, de casting, en donde se busca que el actor ya venga con características innatas del personaje, como si sabes que tú naciste para el personaje, pero ¿cómo pudiera esto a lo mejor limitar o modificar el proceso creativo con respecto a la creación del personaje? Porque es pues que tú ya estás para el personaje, ya nada más ten el texto, vamos a trabajar esto y darlo, ¿no? O sea, ¿cómo pudiera afectar, cómo afecta eso al proceso creativo del actor? Es que en el cine yo creo que siempre ha sido eso. Es decir, el cine siempre ha hecho sus repartos por el tipo, porque es la imagen. Entonces, lo primero que busca la gente de cine es que la imagen concuerde con la imagen de donde que surge de ese mundo del que hablábamos. O sea, ese texto existe porque hay imágenes y en esas imágenes hay habitantes que son los personajes y yo ya los veo de cierta manera. Entonces busco gente que me parece que puedan ser como ellos. Y eso es algo que el cine siempre ha hecho. Pero eso digamos que llega hasta ahí, porque después se trata que construyan. Todo mundo tiene que construir, ¿no? Por más que tengas similitudes con el personaje, de todas maneras no eres tú. Y lo que está sucediendo es ficción. No sucede en realidad y por lo tanto tú lo tienes que construir. Por eso es muy difícil que de pronto, por ejemplo, los deportistas que hacen películas, ¿no? Que una película con un boxeador y que se representa a sí mismo, pues tiene problemas, ¿no? Se ve tieso, no fluye, Claro. le cuesta trabajo porque hay algo que lo hace sentir incómodo. Dice, es que como que soy yo, pero no soy yo. Pero no soy yo. No sé Claro. dónde está ese límite y entonces me siento acartonado a pesar de que yo conozco todo de mí. Entonces, bueno, siempre hay un debate con eso, pero la gente que construye personajes bien no sufre por ese debate, simplemente acepta y se deja ir. Si tienes Fluye. cosas muy similares al personaje, en esta película, pues las usas. Y si en la siguiente no las tienes, pues construyes más. Y yo pienso que no hay que meterse tanto en ese debate. Ya, que se metan los críticos, es un buen debate. Okay. ¿Cuál sería? Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Que ya dijimos, bueno, el texto, ¿no? Ya analizamos nuestro texto, ya vimos. ¿Qué sería después de ahí para, no sé, trabajar con el cuerpo, con las emociones? ¿Qué haríamos? Pues lo más importante es trabajar con el otro. O sea, el cuerpo, por supuesto, pero el cuerpo reacciona al cuerpo del otro. Yo no construyo mi personaje, Okay. yo construyo el otro personaje. Okay. Por ejemplo, si vamos a ver, nosotros somos 3 hermanos y vamos a pelear por una herencia. Entonces, no van a ser ustedes mis hermanos si yo me siento su hermano y digo, yo soy hermano de Yared y Alejandra, yo soy hermano. No, yo tengo que verte a ti como mi hermana. Decir, esta hermana, no, me está haciendo esto. Es decir, en la medida en que yo te construya a ti y te vea como el personaje, entonces yo voy a ser tu hermano, ¿no? Y ya no tengo que estar trabajando sobre mí directamente, sino sobre ti. O sea, yo tengo a los personajes que crean la dimensión, como en este rollo de ¿cómo se llaman? Las constelaciones, terapia de Claro. constelaciones que ponen, que es como psicodrama, que dicen que no, pero sí es. Pero Sí, bueno, claro. eso, de pronto yo construyo al otro, este tiene estas características y este lo veo así, y ya es una muy buena manera de entrar. Y después vas haciendo estas cosas, encuentras gestos, encuentras formas de hablar, formas de moverte, cosas que no aparecían, vas con el director y le dices, oye, ¿qué te parece si hago esto o si saco tal cosa? Y así vas construyendo, y cuando te das cuenta, y si hiciste eso, o sea, si conociste perfectamente el mundo, si te vinculaste con los otros actores y con los otros personajes, y los puedes ver, y si además empiezas a ponerle una serie de características que son lógicas al personaje, pues al rato ya vas a estar construyendo el personaje. ¿Qué tanto crees que se pueda estirar precisamente esto de darle vida o tu opinión o tus movimientos o tus gestos a ese personaje? A diferencia de lo que nada más está en el texto. ¿O dependería más como del director? En el cine sí, porque en el texto no está el personaje.
En el texto está la descripción del mundo del personaje y lo que el personaje hace, pero ni siquiera está lo que siente, porque las acotaciones que dicen, y se sintió muy triste, pues no lo sabemos, nadie lo sabe hasta que se hace, y ya te podríamos decir qué es, ¿no? Pero pues sí lo tendrías que, depende del proyecto. Hay gente que dirige y está esperando eso, que tú aportes y hagas. Hay otras personas que dirigen y dicen, no, esto tiene que ser exactamente así y te tienes que mover así y esto lo dices en este instante y con esta entonación. Y eso ya depende de los creadores, que son los responsables de crear la narrativa de la película, porque la película no acaba con la actuación, como el teatro, sino la película apenas empieza con eso y después se va a construir en la edición. ¿Y cómo mantener el personaje, ahorita que decíamos en el cine, con la edición? Porque no sé, es muy raro que un director filme linealmente. No, casi no sucede. ¿Cómo mantener esa esencia? Eso sí es algo peliagudo. Yo pienso que en otras cinematografías hay gente que se dedica a eso. Es decir, en la producción hay continuista, ¿no? Pero la continuidad generalmente es el vestuario, el maquillaje, etcétera, características físicas, la edad, ¿no? Pero debería de haber, o alguien hace esas funciones, de hacer una continuidad emocional y poder guiar al actor y decirle, oye, acuérdate, ahorita estamos haciendo esta escena donde aporreas la puerta, pero tú acuérdate que no hemos hecho la escena donde bajaste del carro y corriste hacia la puerta. Entonces vas a aporrear la puerta y ya aporreas la puerta. Y luego a la semana haces la escena donde bajas del carro y corres hacia la puerta. Y ahí alguien tiene que decirle, ¿te acuerdas cómo aporreaste la puerta? No la aporreaste así, como loco. La aporreaste a medias, ¿no? O le diste 3 golpes y luego uno más grande. Para que eso, cuando salgas del carro, mache la manera en que sales del carro con cómo llegaste a la puerta. Porque si no va a brincar horrible. Claro. Y es probable que en edición, ¡clac!, algo que no funcione. O que si funciona ya un brinco raro, emocional, como que no salió tan enojado del carro, ¿no? Claro, por supuesto. Y pasaría lo mismo, por ejemplo, con el audio después, cuando se graban algunas voces después, mantener esa misma Sí, aunque ahí lo que tienes es la guía de la imagen, ¿no? Sí, claro. La imagen te recuerda qué estaba pasando, cómo te sentías y todo eso, digamos. Esa es la continuidad, pues es más fácil. ¿Y cómo abordarías, por ejemplo, diferentemente un personaje o cuál sería como la manera de un personaje que es real, que es una persona real, a un personaje que es ficticio? Es una representación. Aunque sea de una persona real, a la hora de meterlo a la ficción, es una representación. Entonces yo en lo personal pienso que no hay que reproducir imitativamente las cosas. O sea, no hay que imitar a un personaje porque entonces vas a fracasar. Tienes que recrearlo, volverlo a hacer. Esas son las buenas películas, las biopics y eso, buenas. A veces dicen, es que ni se parece. Pues qué bueno, no se parece porque lo está representando y te va a dar otra faceta que no es la de la persona real, una faceta de ficción. Para resumir, digamos que verlo como una receta, como primer paso, ¿no? ¿Cuál sería el primer ingrediente para la creación de un personaje? Vamos viéndolo como una receta, ¿no? Por pasos. El primer paso, ¿cuál vendría siendo? Pues conocer el material, es decir, conocer el guión, el texto, la obra de teatro, de donde sale todo. Conocerlo muy bien. Okay. Segundo paso. El segundo paso es entender las relaciones y los movimientos y las trayectorias de ese personaje en ese mundo. Es decir, dónde está, hacia dónde se mueve, qué desea, qué lo motiva y qué le impide conseguir lo que quiera. O sea, y cuál es su relación con los otros personajes y cómo va cambiando esa relación a partir de lo que sucede en la película. Y por último, ¿cómo se consolida esta creación de personaje? Este nuevo personaje, ya cómo nace, cómo da luz. Pues yo pienso que tú le vas otorgando o vas probando características que encuentras en ti o en el exterior, que quisieras que ese personaje pudiera asumir, y entonces las juegas y empiezas a crear cosas, ¿no? Pues estas cosas como ponerse servilletas en los cachetes o lo que haga a alguien, ¿no? Es decir, esas ya serían, no lo último, pero es que suceda en una línea de tiempo horizontal, sino que más bien son capas. O
sea, entonces la primera capa, que es conocer el mundo, está sucediendo todo el tiempo y al mismo tiempo estás entendiendo las relaciones de los personajes y al mismo tiempo le estás poniendo características específicas al personaje y todo sucede como en capas. Sí, hay ciertos actores que dicen, es que hasta que me puse el vestuario me llegó, o sea, así en un 2x3, ¿no? O cuando le encontré la manera de hablar, o ciertos como detallitos son los que detonan. Ajá, o un ensayo en un momento, o algo que descubres en el otro, que te dijo, que vio, que... ¿no? Sí. Wow. Ay, no, yo me quedo con muchas dudas, maestro. ¿Dónde más voy a poderlo encontrar, oiga? Ah, pues qué sí, cosa, hay de dónde. veras. Yo sí me quedo bien picado. Sí, sabemos hombre. que está dando un taller en la ciudad de Ensenada, si nos gusta platicar un poquito sobre eso. Sí, Ajá. cómo no, hay un taller de actuación para la cámara Ándale. que estamos desarrollando y que es un taller continuo que dura todo el año. Es decir, no quiere decir que es una escuela donde vas y después de un año sales, sino es un Ok. taller abierto para que los actores y actrices o gente que quiere incursionar por primera vez en ese quehacer se pueda acercar y trabajar enfocados hacia el trabajo de cámara específicamente. Todo esto, la construcción de los personajes básicamente, el entendimiento del lenguaje cinematográfico desde la perspectiva del actor, de la actriz. Es un taller que realizamos en el Centro Cultural Santo Tomás, en Las Bodegas, Ah, ok. los sábados, todos los sábados a las 4 de la tarde. Uf, Ujú. es un notadísimo, ¿eh? Aguas que ahí Sí, voy. son sesiones de 4 horas. Pasa Fíjate, nada. por ejemplo, esa es No, una. me quedo Claro. chico. Porque de esto que estamos hablando, pues te invita a eso, ¿no? No puedes verlo en una hora y qué viste. Claro. Sí, te ¿No? quedas como Ujú. cortado, ¿no? Y aquí a que vuelves a retomar, ya se acabó Sí, la clase. y me gustaría invitar a toda la gente interesada que quiera jugar con eso o que quiera perfeccionarse, porque además la cosa buena del cine es que tú puedes mezclar las trayectorias o experiencia de los distintos intérpretes y no es como en el teatro donde eso es malísimo. O sea, no puedes meter en escena a gente con distintos niveles porque no van a lograr congeniar en cuanto al tono. Pero con el trabajo de cámara de pronto sí, porque eso permite como que desarrollos distintos. Entonces Claro. alguien puede estar en la misma escena haciendo algo a su nivel como principiante, donde solo tiene una serie de acciones, de tareas muy sencillas, pero que son importantes para la narrativa, y al mismo tiempo una actriz está haciendo un personaje que sí tiene mucha complejidad y están juntos. Y la cámara permite eso, porque la cámara permite muchas cosas muy interesantes en la actuación. Entonces, por favor, quien esté interesado, interesada, ahí estamos en la bodega todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Pueden buscar la información en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en la página de Malabaria Producciones. Es quien tiene alojado el taller. Y bueno, pues aquí estamos divirtiéndonos. Claro, y también si Perfecto. desean conocer, ahorita que decía, no, bueno, la cámara te permite diferentes cosas. Si ustedes desean conocer más trabajos y ver a más actores, pues no se pierdan la Muestra Internacional de Claro, Cine en actores. Ensenada, la cual va a ser a fin de año, pero ya inicia con algunas proyecciones que fueron parte de la Muestra Internacional de Cine parte Ensenada de del la año selección pasado, del año pasado, así es. que va a ser el próximo 26 de abril. viernes Sí, 26 de perfecto. abril en el estudio a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde, creo que sí. 2 largometrajes que estuvieron proyectados el año pasado para que no se los vayan a perder. Recuerden igual en... ¡Uy! Ándale. Así pasa para que vean que estamos en vivo. Sí, estás en vivo totalmente, aquí todo pasa. En las redes sociales de Ciclo de Cine Independiente, ahí van a poder conocer toda la información. Y antes de despedirnos, me gustaría decirle una frase que usted dijo. Ándale. La reunión de la comunidad es un elemento fundamental. Me pareció muy interesante y muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita y de unirnos, ¿no? Como un gremio, como los mismos intereses, Sí ya es. sea de las diferentes áreas. Claro que sí. Sí, claro. Y yo quisiera decir nada más que vayan a ver cine en el cine, porque ya es difícil ver en una pantalla mediana o grande una película que no sea la película de las corridas comerciales de las plazas. Y de pronto ver cine diferente en gran formato es una cosa que mucha gente no ha experimentado. Y ahí es donde te enamoras del cine.
Claro. ¿no? Sí. Maestro, digo, padrino, válgame Dios. Claro, Abusando, sí. qué bueno. Padrino. Les va a ir muy bien a este programa. a este podcast. Abusando de su confianza, si nos puede apoyar diciéndole a la gente, invitándolos a que vengan a la muestra, ¿cuál es la importancia de venir a la muestra y apoyar este tipo de eventos? Bueno, la muestra es como, yo pensaba en la cerveza artesanal, porque la cerveza artesanal acá en Ensenada, en muy poquito tiempo, tiene un lugar importantísimo y es muy buena. Todo lo que hay alrededor de eso es muy interesante. Los lugares donde se fabrica, donde se vende, lo que genera, todo alrededor es una cosa que vuelve a la región única. Y el cine también lo hace. Entonces, vengan a ver el cine. No que se hace todo en Ensenada, pero que se proyecta aquí en el festival. Y apoyen el cine que se está haciendo en Ensenada, porque sí se está haciendo. Se está haciendo corto, pero también se está haciendo mediometraje, largometraje. Y ya no nada más hay que ver el cine que viene a hacerse aquí como una locación que es magnífica, Claro. sino el de los creadores y las creadoras de Ensenada. Que sí tienen un están discurso. capacitados, ¿eh? Acá, claro. Vamos a verlo. Ustedes díganos si están capacitados o no. Tienen que ir a verlo. Claro. Así es. Pues esto fue Detrás del Set, nuestro primer episodio. Recuerden, estamos en las plataformas del periódico El Vigía, también de Ciclo de Cine Independiente, y nos pueden volver a escuchar ya sea en Spotify, en Amazon Music, en YouTube y en algunas otras plataformas. Muchas gracias, Muchas Gracias maestro. a Padrino. ustedes. Gracias, Jared. Gracias, Ale, despedimos. no, Muy bien. Chulada. Espero que lo Adiós. hayan pasado Chulada bien. de capítulo. Ay, maestro, ahí me lo va a aparecer, oiga.